Ahora nosotros tres estábamos. Hey, profe Jóvenes, Quinto. Profe, la ¿cómo centimetro, están? nada. No, hombre, que fue un planche ese. Nos vimos puros nuevos ahí. Y eso que ya están No, hombre, profesor, ustedes, y yo, mire, buscando rincón por rincón. no hay nada, nada, no pasó Ponete nada. bien el micrófono, Yancy. Ahí. En la boca y en sí. No teníamos nada de palabra. No, pero ahí ya escuchaba. Ya se escucha ahí. Ok, Venimos a Ah, clase, bueno. profe. vamos a esperar a que los muchachos se vayan conectando. A Y ahí nos ver si se, presenta, a nos ver si, dice, a ver si se conectan. Sí, porque los dos se conectan, bro. Más o menos. Vamos a ver. Vaya, nadie ha visto el mensaje todavía. para más tercero de bachillerato. Estos muchachos están muy confiados. Y cómo lucen las camisas, va. Para que vea, pues. Estamos repartiendo el dembow. Ricardo López. Y don Axel, ¿qué pasa ahí su camisa, don Axel? Ah, sí es que se mira diferente el color. No le conectaron, profe. Vamos, ya entró la mitad de los alumnos. La mitad. Hola, Lucía. Hola, profe. Lucía, si nos activa la cámara, porfa, que los muchachos vinieron exclusivamente para hablar con usted. Sí, profe, ya la voy a encender. Ok. Profe, y Alfonso no se le conecta. ¿Quién es Alfonso? Ni sabe quién es Alfonso. Ya, nada. El que se va con Brian y con el No, y negro. es el presidente, dice usted. Sí, el presidente. Brilla por su ausencia.
Bueno, ustedes denle, jóvenes, porque no creo que venga nadie más. Vamos, van a dar la charla, chicos. Solo va a tener que ser a Lucía, nada más. Y a usted, ahí vamos a hacer una pregunta al profe Quinto luego. Vaya, dele, pues. Pero vos aún, Jimmy, compartimos ¿Cómo? la pantalla o No, así nomás. compartimos la pantalla. Así nomás. Bueno, La van a Eso compartir. solo hay una persona. no, Eso, ya lo sabemos. eso no importa, Jimmy. No, además ya lo sabemos, profe, que cómo íbamos a leer. Bueno, pues De tanto que lo hemos leído. dele, pues. Bueno, buenos días, Bueno, ¿verdad? primeramente, buenas tardes para todos los que... Buenas No, tardes. Jimmy, yo primero. Buenas tardes primeramente a todos. Nosotros les venimos a dar una charla sobre cómo prevenir el dengue y así dejo a mi compañero Jimmy para que les hable un poco sobre eso. Buenas tardes. Hoy les vengo a hablar sobre cómo prevenir el dengue. La mejor forma de prevenir el dengue, la fiebre chikungunya y el Zika es eliminar todos los criaderos de mosquitos. Como no existen vacunas que prevengan estas enfermedades ni medicamentos que las curen, la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos. Es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores. Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad, como por ejemplo son las latas, las botellas, los neumáticos, los trozos de plástico y bidones cortados. Estos recipientes deben de ser eliminados. Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan permanentemente, debe evitar que se acumulen agua. O sea, le pueden dar vuelta, pues, o vaciándolos permanentemente. La fumigación tampoco es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos que pueden transmitir estas enfermedades. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias, ya que solo es recomendable en momentos de emergencia. Y siempre debe ser acompañada por la eliminación de todos los recipientes que acumulan agua en las casas y espacios públicos. Ahí va mi compañera Jensi. Bueno, yo les voy a hablar sobre cómo prevenir las picaduras de mosquitos. Una, colocando los mosquiteros en las ventanas y las puertas o ya sea en las camas ya para dormir, ya que esto nos ayudará a que los mosquitos no puedan entrar. Otra, usando repelentes sobre la piel expuesta y sobre todo la ropa con aplicación cada 3 horas. Esto, si usamos este repelente en la piel, pues los mosquitos no nos van a poder picar. Otra, usando mangas largas o pantalones largos si se desarrollan actividades al aire libre. Bueno, eso quiere decir que tenemos que cubrir todo nuestro cuerpo sin que quede ningún espacio libre para que los mosquitos no nos puedan picar. Otra sería utilizando espirales o tabletas repelentes en los domicilios. Estos se pueden usar ya cuando vayamos a dormir, poner una espiral o ya sea una tableta. Así dejo a mi compañero Axel que les explique sobre otras prevenciones. Todos podemos hacer mucho para prevenir el dengue, chikungunya y el Zika, evitando arrojar recipientes o basura en lugares como patios de casa, calles y terrenos baldíos, en los que puede acumularse agua, manteniendo los patios y jardines desmantelados y destapando los desagües de lluvia de los techos, eliminando el agua de los huecos de árboles, rocas, paredes, pozos, letrinas abandonadas y rellenando huecos de tapias y paredes donde puede juntarse agua de lluvia, enterrando o eliminando todo tipo de basura o recipientes inservibles, como lata, cáscaras, llantas y demás objetos que pueden almacenar agua, ordenando los recipientes útiles que pueden acumular agua, poniéndolos boca abajo o colocándoles una tapa, manteniendo tapados los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua, eliminando el agua de los platos y portamacetas, colectores de desagüe de aire acondicionado o lluvia dentro y fuera de la casa, manteniendo limpias, cloradas o vacías las piletas de natación fuera de la temporada,
identificando posibles criaderos en los barrios para informar a las autoridades municipales. Para prevenir el dengue no debemos dejar que se acumule el sucio, por ejemplo, botellas, latas, llantas, etc., ya que cuando llueve esa misma suciedad jala mosquitos, mal olor, y de ahí puede venir el mismo dengue. Debemos mantener todo limpio, platos, jardines, cocinas, patios, y no dejar que el agua se acumule. Gracias. Ya. Así es. Ok, como Y dato. Ajá, diga, Jensis. no, que bueno, que vamos a estar subiendo un video sobre esto de la prevención del dengue y que si nos podían ayudar con un like Ok, mándenlo al grupo para que en yo lo la, comparta. en la página de, ok, sí, en la página de Facebook del colegio. Vaya, bueno, ustedes mándenlo al grupo y yo lo comparto con el grupo de segundo y con, bueno, con las chicas de BCH creo que lo tienen que compartir ustedes, ¿no? Entonces, Sí. ahí lo compartimos. Sí. ¿Qué iba a decir, Vaya. profe? Bueno, ¿Un gracias dato por qué? eso. Como un dato curioso, por ejemplo, del dengue, el dengue está en todo el mundo, ¿va? Y estaba leyendo en la otra vez de que en Singapur, por ejemplo, se está criando como un zancudo, o sea, como que se inventó un zancudo que lo que hace es aparearse con los zancudos del dengue, pero evita que tengan larvas, ¿verdad? O sea, tiran el montón de zancudos, estos zancudos son zancudos criados, por ejemplo, son creados los zancudos, y cuando se juntan con los zancudos del dengue, por ejemplo, al momento de procrearse, con los huevos, las larvas y todo eso, estos zancudos evitan que los naturales tengan larvas y evitan que se hagan más criaderos, por ejemplo. Es una cosa ya de otros países, pues en el primer mundo se podría decir. Y me pareció interesante esa parte. Es para que la conociéramos también. Ok, jóvenes. Bueno, fue un Bueno, gracias por placer, eso. ¿verdad? Ahí los vamos a estar viendo en otra ocasión. Dele, profe. Cuídese. Bueno. Vaya. Ok, Lucía, solo quedamos nosotros dos. Yo no sé qué pasó. Bueno, Jens, a saber, tal vez tuvo algún problema, pero estuvo en la primera clase al menos. Pero bueno, vamos a proseguir con los temas. Si usted recuerda, en la clase pasada estábamos viendo la parte de las bases de datos. Y en la base de datos que establecíamos, definíamos un apartado en el cual se establecía ya el desarrollo de las bases de datos y de los ejemplos que nosotros teníamos. Para el día de hoy yo les había pedido que ya tuvieran la parte lógica de la base de datos que habíamos creado, perdón, y no sé si lo tienen. Yo aún no lo he hecho, profe, porque tuve un problema con la compu. Ok, ¿y usted, don Jens? Aún no, maestro, no lo he realizado. Bueno, entonces vamos a establecer la parte del programa. Tendrían que definir ustedes la parte lógica y la parte física también, porque esa era parte de la tarea, ¿verdad? Vamos a compartir pantalla. Tendrían que estar tomando anotaciones para poder ejecutar la parte de los dos diagramas que tienen que hacer, porque tienen que coincidir con lo que nosotros hagamos aquí, ¿verdad? Le vamos a poner, por ejemplo,
base de datos en abreviado, que sería B de instituto. ¿Verdad? Le vamos a dar crear. Y vamos a empezar a establecer las tablas que deberíamos tener para nuestra base de datos. Por ejemplo, ¿tienen a la mano ustedes la parte del diagrama conceptual que hicimos? El que hicimos la clase pasada, bro. ¿Sí? Sí. Sí, maestro, Ok. ese sí. Vamos a crear la primera tabla en función de las tablas que tenemos ahí. Y ese diagrama lo ocupamos más que todo para ir definiendo la parte de, perdón, para ir definiendo la parte de los atributos que íbamos a tener. Nos vamos a ir a la hoja de diseño. La primera, díganme una de las entidades que definimos en la parte del diagrama. Encargado. Ok, vamos a poner encargado. Ese va a ser el nombre de nuestra entidad. Y vamos a ir definiendo. Recuerden que la parte del diagrama físico es específicamente esta que vamos a realizar. Con la única diferencia que aquí ya lo estamos pasando a un lenguaje, o mejor dicho, al software que vamos a utilizar. ¿Cuál sería el primer atributo que tenemos? El ID. Tenemos un ID y le vamos a aplicar encar para definir de qué es el ID del encargado. Por ejemplo, en esta parte le vamos a poner como texto corto. ¿Qué otro atributo tenemos? Nombre. Nombre. Le vamos a dejar texto corto también. Profe, ¿por qué razón se le pone texto corto? Texto corto es dependiendo del tipo de datos que nosotros queramos manejar. Por ejemplo, ¿cuál era? Vaya, vamos a ir definiendo cada uno de los tipos de datos que vamos a ir necesitando para cada atributo y vamos a ir explicando por qué vamos a poner texto corto o por qué vamos a poner algún otro apartado. ¿Cuál sería el otro atributo que tenemos? Parentesco. Por ejemplo, parentesco. ¿Qué tipo de información podemos definir en la parte del parentesco? Por ejemplo, podemos definir si es el papá, si es la mamá, si es el tío, si es el abuelito, si es un vecino, cualquier tipo de relación que tenga el encargado con el alumno. ¿Correcto? Ahora bien, en los tipos de datos que nosotros tenemos, que son estos que aparecen acá, tenemos que definir uno que sea acorde a lo que nosotros necesitamos guardar. Por ejemplo, si nosotros venimos y ya definimos algunos valores que podríamos tener. Por ejemplo, podemos poner papá, podemos poner mamá, tío, abuelo, hermano, etc. Varias palabras. Entonces sería un texto largo, profe. Es que eso depende del tipo de palabras que nosotros pongamos. Por ejemplo, un texto corto nos abarca hasta un espacio de 255 caracteres, ¿verdad? Por ejemplo, 255 caracteres le abarca una gran cantidad de palabras. Entonces, en el caso nuestro, que solamente vamos a ubicar una sola palabra, entonces podemos utilizar la parte del texto corto. El texto largo, en cambio, ¿verdad? Es un apartado que nos establece más de 255 caracteres. Por ejemplo, el texto largo lo podríamos utilizar en algún apartado como, por ejemplo, una dirección muy exacta, ¿verdad? En el cual nosotros tengamos que describir algo, por ejemplo, ¿verdad? Eso sería como, o sea, el texto largo es como para definir un párrafo de alguna información, ¿verdad? Entonces, en este caso, como solo es una palabra, le vamos a poner texto corto. ¿Cuál sería otro apartado? Teléfono.
Por ejemplo, en el apartado de teléfono, ¿qué es lo que se va a guardar? Eso va a depender de lo que nosotros queramos definir. Si, por ejemplo, nosotros queremos definir el número de teléfono, que es en este caso, podríamos utilizar una variable de tipo número o número grande. Eso va a depender de lo que vamos a almacenar. Por ejemplo, si le ponemos una variable de tipo número, nosotros podemos definir qué tipo de número va a ser. Si va a ser un tipo byte, recordemos byte es 1 o 0. Un tipo entero, que es un número entero, por ejemplo, ya sea positivo o negativo. Podemos definir un entero largo, que es para cantidades grandes, más de 1 millón, más de 1.000 millones, por ejemplo. Podemos poner un número simple, que sería un número natural. Podemos definir un número doble, que es con puntos decimales. O podemos definir un decimal, por ejemplo. Bueno, un decimal y doble es más o menos lo mismo, ¿verdad? Siempre abarca un espacio de decimales. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos definir un entero largo. Y en el formato de entero largo, por ejemplo, tenemos varios tipos de apartado. Podemos definir un número general, podemos definirlo como tipo moneda para que nos salga la L de lempiras, para que sea tipo euro, para que salga la E de euro, un número fijo, un número estándar con comas, ¿verdad? Una proporción científica, un porcentaje. Eso va a depender de qué tipo de formato yo necesite. Digamos, si yo estoy definiendo que voy a guardar un número, pero que este número va a ser las notas de ustedes, por ejemplo, las notas del parcial, entonces yo podría escoger un valor de porcentaje para que me aparezca un por ciento, ¿verdad? Por ejemplo, 70%. Si yo estoy definiendo los datos para una factura, yo puedo definir un tipo moneda para que me salga la parte de la L de lempiras, ¿verdad? Ahora, en este caso, yo estoy definiendo un número telefónico, que sería un número sin guiones, sin nada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría definirlo como un número general, ¿verdad? ¿Qué otro dato tenemos? Solo eso, Jaime. Solo eso. Ok, entonces, una vez que yo definí los tipos de datos, por ejemplo, en el ID, yo puedo ir cambiando dependiendo de cómo voy a poner. Si yo voy a poner un número de identidad, por ejemplo, entonces yo lo puedo definir como texto corto. Y en el formato, yo puedo establecer que voy a definir un formato de este tipo, por ejemplo, XXX-XXX-XXXX, ¿verdad? Para que se me vaya guardando de esa forma, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo vamos a guardar, lo vamos a generar en la hoja de datos y ya tengo un apartado que aparece de esa forma. Por ejemplo, si yo les pregunto, ok, ¿cuál es su número de identidad? ¿Por qué pusimos el formato de 4, 4 y 5? Porque el número de identidad está formado por 4 primeros números, que es el departamento y el municipio, los 4 segundos números, que es el año en que nacieron, y los últimos 5 números, que son el registro de cada municipio. Entonces, por ejemplo, si nacimos en Tegucigalpa, somos 0801. Por ejemplo, nacimos en el 2003, 2005, 2007, 2007. Y si establecemos el código del municipio, por ejemplo, 02120. Ese sería el código que nosotros tenemos para el valor de la identidad. Si lo definimos para la parte de nombre, cualquier nombre es bueno. Si lo definimos para la parte del parentesco, podemos definir que es un vecino, por ejemplo. Y para el teléfono, ¿verdad? Tenemos un apartado de ese tipo.
yo quiero generar otro tipo de registro, lleno nuevamente. 0801, 2001, 41, 520. ¿Quién va a ser? Ana, que es mamá. ¿Y cuál número de teléfono? 2233-5544. Entonces, por eso es que nosotros vamos a ver qué tipo de dato vamos a ir poniendo según los valores que nosotros queramos almacenar. Esto es con respecto a la primera tabla. Vamos a agregar una nueva tabla, ¿verdad? Y esta nueva tabla vamos a definirla con el nombre de alumno, que es la otra entidad que tenemos. Vamos a poner la entidad alumno y vamos a ir definiendo los atributos. ¿Cuál era el primero que teníamos? DNI, sale ahí. Okay. DNI, que es como decir la identidad. Entonces, ¿qué tipo de dato sería? Texto corto. ¿Cuál es el otro? Nombre. ¿Qué tipo de dato? Texto corto. Jens, ¿cuál es el otro? El otro es... pucha, es que no tengo esa parte, maestro. Como que no... Y no me dijo que tiene el que hicimos la vez pasada, ¿no? Sí, es que lo estoy buscando y no lo encuentro. Vaya. Lucía, si nos colabora entonces, porfa, siempre. Fecha de nacimiento, sí, profe. Ok, fecha. Es importante que cuando nosotros estemos definiendo los nombres de los campos, nunca dejemos un apartado con un espacio, ¿verdad? Si lo vamos a ocupar, por ejemplo, en esta parte que ocupamos definir fecha de nacimiento, lo más recomendable es poner un guión bajo, ¿verdad? Y abreviar para escribir lo menor de palabras posible. En este caso, como es una fecha de nacimiento, nosotros podemos definir un formato de tipo fecha-hora. Y en la forma en la que se va a guardar, podemos establecer un formato de fecha corta. Para almacenar simplemente el mes, el año y el día. ¿Cuál es algún otro dato, Lucía? Teléfono. Ok, teléfono. Dijimos que íbamos a ponerlo como Número. número. Como número grande, creo. ¿Y cuál sería el otro? Correo. Correo lo definimos como texto corto también. ¿Algo más, Lucía? No, profesor, lo he hecho. Ok. ¿Cómo por eso se hacen los demás tipos de tablas? Por ejemplo, se hace el diagrama de tablas y después se hace la parte del modelo físico. En esta parte nosotros tenemos que ver la parte de la relación. Por ejemplo, en la relación que tiene el encargado con el alumno, habíamos definido que era una relación de uno a muchos, ¿verdad? ¿Estoy bien, Lucía? Sí. Ok, al tener una relación de uno a muchos, en el diagrama de tablas, lo que nosotros hacemos es establecer el campo principal de la tabla de encargado y lo agregamos a la tabla de alumno. En este caso, el campo principal de la tabla de encargado es ID encar. Y tenemos que poner exactamente el mismo tipo de dato. Por ejemplo, aquí lo pusimos en texto corto. Y aquí vamos a poner exactamente igual. Por ejemplo, le vamos a poner ID encar. Lo vamos a poner en texto corto. Y le vamos a poner exactamente los mismos parámetros. 255 y XXX, así como lo pusimos.
Entonces lo ponemos, por ejemplo, texto corto 255 y en la parte del formato 4x-12345x, ¿verdad? Y de esa manera nosotros tenemos los parámetros definidos para ambos tipos de datos. Por ejemplo, aquí le damos guardar. Entonces aquí lo tenemos. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el DNI? 0801 1988 0001, por ejemplo. El nombre le vamos a poner Jens. En la fecha de nacimiento nació el 2 de febrero del 2004, digamos. El teléfono, el correo, vamos a ponerle jens@yahoo.es. Y en la parte del ID del encargado, vamos a establecer uno de los ID de encargados que ya tenemos. Por ejemplo, le vamos a poner el primero. Esta parte, le ponemos el primero y lo tenemos listo, ¿verdad? Esta va a ser la parte de lo que nosotros tenemos para estos parámetros que tenemos acá. Ahora bien, podemos ir creando más tablas porque tenemos más datos. ¿Cuál sería otra de las tablas que tenemos en la parte del diagrama? Curso. Un apartado de la tabla curso. ¿Verdad? ¿Y qué apartados tenemos, Lucía? Está código. El código, que por ejemplo lo vamos a dejar como texto corto. ¿Cuál otro? Curso. Curso, en esta parte va a depender de lo que nosotros queramos. Si nosotros queremos ponerle curso 1, 2 y 3, o queremos ponerle en valores de números romanos, por ejemplo, ¿verdad? No sé. Eso va a depender. ¿En qué valores lo ponemos? ¿En números o textos? En número. Ok, pongámoslo en números entonces. ¿Cuál otro dato, Lucía? Sección. Aquí tenemos el mismo apartado. Tenemos que definir si lo ponemos en sección 1, 2 o 3 o en sección A, B, C. ¿En qué lo vamos a referir, Lucía? En texto corto. Ajá. Ok, texto corto. ¿Qué más? Modalidad. Ajá. Y jornada. Jornada. Ok. Ahora, esta parte del curso, ¿qué relación tiene con la parte del alumno? De muchos a muchos. Ok, cuando uno relación de muchos a muchos, vamos a guardar esta, por ejemplo. Cuando es una relación de muchos a muchos, lo que hacemos es crear una tabla intermedia entre las dos tablas. Y esta, por ejemplo, la vamos a agregar aquí en medio. Bueno, lo vamos a borrar acá. Y lo vamos aquí. Lo vamos a crear una tabla intermedia. Y en esta tabla intermedia vamos a poner los valores o vamos a ponerle el nombre alum por encargo.
para definir o hacer referencia que es una unión de la tabla alumno con la tabla de curso, es aquí, perdón. ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué va a tener esta tabla? No sé si ahí pusimos en la parte de la relación, Lucía, si pusimos algunos atributos. ¿Cómo así? En el que es como diamante. ¿Sí? Le puso pertenece. Ajá, y le pusimos algún globito al diamante que está entre el alumno y el curso. Sí, le puso año. Ok, por ejemplo, entonces vamos a poner en primer lugar un código para diferenciar cada alumno con cada curso, ¿verdad? Y este código lo vamos a hacer de texto corto. Posteriormente vamos a poner el ID del alumno, ¿verdad? O el DNI dijimos que era. DNI. Este DNI del alumno, ¿qué tipo era? ¿Se recuerdan? Texto corto. Por ejemplo, era texto corto de 255 campos. Entonces lo ponemos igual. Texto corto, 255 campos. Establecemos también la parte del código del curso. Por ejemplo, le vamos a poner código de curso y a ese le pusimos texto corto. Y posteriormente ponemos los atributos especiales. En este caso dijimos que era año, ¿verdad? Sí. Ok, año. Y este año, por ejemplo, ¿cómo lo podemos poner? Vamos a ponerlo tipo número, ¿verdad? Y lo tenemos listo acá. Y le damos hoja de diseño. O perdón, le damos guardar. Le damos... perdón, aquí le vamos a poner... Como tenemos dos códigos acá, por eso no nos genera. Entonces le vamos a poner código-curso. ¿Verdad? Le vamos a dar guardar, le vamos a dar hoja de datos y ahí lo tenemos. ¿Verdad? Una vez que tenemos este tipo de datos guardados, nosotros podemos determinar en alguna medida que el primer campo pudiera ser una combinación de campos, ¿verdad? Podría ser una combinación del campo DNI y una combinación de los tres, pues, una combinación del DNI, una combinación del código del curso y una combinación del año, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Ese tipo de dato lo tenemos que definir en esta parte. Por ejemplo, dato calculado le vamos a poner. Ahora, ¿qué tipo de dato calculado va a ser este? Tenemos que definir, en primer lugar, qué campo vamos a calcular. Por ejemplo, vamos a definir que el dato calculado va a ser el DNI junto, en esta parte le vamos a poner un operador. Por ejemplo, vamos a ver qué tipos de operadores nos salen. Operadores de cadena, por ejemplo. Le ponemos el dato concatenado. Lo vamos a juntar con el dato de curso. Ponemos otra vez un dato concatenado y lo ponemos con el dato del año. O sea, el dato del código va a ser una combinación del DNI más el curso más el año. Y le vamos a dar a aceptar. ¿Verdad? Ok, le vamos a dar a aceptar. Bueno, vamos a quitarle esta parte de... Vamos a ver si lo podemos hacer otra vez.
No sabe por qué no se pone. Vamos a ver otro tipo de campo. Campo D, vamos a ver si lo podemos poner calculado. Que no sé por qué no se puede poner esa parte. Ok, por ejemplo, aquí sí lo podemos poner. Y este campo de código, por ejemplo, lo vamos a eliminar. ¿Perdón? Por ejemplo, este dato lo vamos a eliminar y vamos a pasar este dato para arriba. Ahora, este dato no puede ser llave primaria al parecer, ¿verdad? No nos permite poder definir este dato como llave primaria porque es calculado, ¿verdad? Entonces, bueno, lo vamos a dejar así. Le vamos a dar guardar y le vamos a dar hoja de datos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, nos sale el dato DNI, pero va a ser un cálculo o un conjugado de todo lo que pongamos acá. Por ejemplo, le voy a poner 0801, 2000, así. Luego le voy a poner en esta parte 2 a 3. Y aquí le voy a poner 2020. ¿Verdad? Entonces, si nos fijamos en el campo combinado, nos va a aparecer todo el código combinado de lo que hemos escrito. Por ejemplo, si yo aquí cambio y le pongo ASD, entonces me cambia el campo combinado que yo tengo ahí. ¿Verdad? ¿Nos fijamos en esta parte? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a definir esta parte y vamos a asignar en el trabajo para esta semana que tengan que tener esos dos. Y necesito que me lo hagan, que cada una de las tablas que les surjan, me las hagan ya en un Access para que ya la tengan lista para trabajar en lo que tenemos que hacer la próxima semana. ¿Ok? Sí, profe. Entonces tendríamos que hacer eso mismo de todas las Sí, que faltan. de las que faltan, correcto. Pero de eso de agregar, profe, que agregó alumno y curso, no se vuelve a Ajá. agregar, ¿verdad? Porque solo aparecía ese de año. Sí, no, solo en ese. Por ejemplo, en la parte de asignatura, tenemos que agregarle el campo de profesores, por ejemplo, porque era una relación de muchos a muchos, de muchos a uno. Entonces ahí sí tenemos que agregarle el campo de profesores. Y en la parte de curso y asignatura, no recuerdo si era de muchos a muchos. ¿Qué tipo de relación era esa? De uno a De uno a muchos. muchos. Ah, entonces, por ejemplo, si es de uno a muchos, quiere decir de que en esta parte del curso, en la parte de diseño, nosotros tenemos que, no, perdón, en la parte de la asignatura, tenemos que agregar un campo en donde nos defina en qué curso está esa asignatura. ¿Verdad? Bueno, En el del curso no, sino que en la tabla de asignatura ponemos todos los campos de asignatura, pero en la parte de abajo tenemos que agregarle esta parte del código de curso, ¿verdad? Porque cada asignatura va a depender de un curso específico, ¿verdad? Y en la parte de la asignatura también tenemos que agregar un campo que sea de profesor. ¿Correcto? profesor y texto corto y ya, nada más. Entonces, Correcto. Profesor y código. Código de curso. bueno, está bien. Vaya. Entonces así quedamos para el día de mañana. Perdón, para la próxima semana. Y de aquí nos volvemos a ver hasta el día lunes. No sé si hay alguna pregunta. No, profe. No, maestro.
Bueno, ok, entonces así quedamos, muchachos. Nos estamos viendo hasta el lunes. Se cuidan, ¿verdad? En lo que queda de la semana. Pasen un feliz día y un feliz fin de semana también. Gracias, profe. Igualmente, Igual. maestro. Ok, bueno, nos miramos el lunes entonces. Pueden ir saliendo ya.